Ronda número 11 del Tata Steel Masters 2022. Estamos ya en la recta final del torneo y ha habido un par de partidas realmente notables, pero también un bombazo noticioso. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, la noticia del día es que Daniil Dubov ha dejado el torneo de manera definitiva. ¿La razón? El día de ayer, que fue jornada de descanso, el gran maestro ruso ha dado positivo por COVID. Ya hace algunas rondas atrás se generó una polémica porque no aceptó la indicación de los organizadores del torneo de jugar contra Nijiri usando mascarilla. Esto a partir que, si bien había dado negativo en su examen de COVID en aquella ocasión, había sido contacto estrecho de una persona contagiada, por lo que por precaución se le pidió que jugara con el cubrebocas. El ruso, como no quiso jugar bajo esas condiciones, entonces perdió su partida por no presentarse a jugar contra el jugador holandés. ¿Qué te parece todo esto? Siéntete libre de expresar tu opinión en la bandeja de comentarios. Así pues, Daniil Dubov no va más en el Tata Steel Masters 2022 y al parecer, todos los rivales que le quedaba por enfrentar recibirán un punto gratis sin siquiera sudar. Y uno de esos beneficiados será Magnus Carlsen, a quien debía enfrentar en la última ronda. ¡Ojo! Vamos con una de las partidas relevantes de hoy, donde se enfrentan dos holandeses. De hecho, esta fue la gran final del Tata Steel Masters 2021 que ganó Van Foreest en aquellos desempates realmente de miedo, ¿no? Bueno, así es que tenemos con blancas a Jordan Van Foreest y con negras a Anish Giri. Inicia la partida con D4, caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa nimso-india, A3, una variante secundaria respecto a otras como dama C2 o E3. La idea es forzar al alfil de negras a capturar en C3 ya mismo, y a cambio del daño estructural en la cadena de peones, la blanca pretende jugar F3 y E4 controlando totalmente el centro, al menos de manera física. Habrá que ver si las negras permiten esto. Sigue el juego con alfil por C3, jaque, B por C3, B6, F3, caballo C6, E4 y ahora una maniobra típica para jugar contra el peón de C4 en la nimso-india y que aprendí de Garry Kasparov en un programa donde fue invitado por Leoncho García. Caballo A5. La idea de esto, tal como señalé, es atacar al peón de C4 acompañado de un pronto alfil A6. Bueno, sigue la partida con alfil D3, alfil A6, dama E2, D6. Con esto, las negras anuncian que buscan incorporar a la dama al ataque del peón de C4. Sigue esto con F4, habilitando la casilla de F3 para el caballo, dama D7, caballo F3, y esto no es solo un simple desarrollo. El caballo se dirige a D2 porque anticipa lo que quiere hacer el negro. ¿Qué es lo que hace el negro? Dama A4. Lo dicho, triple ataque sobre el peón de C4. Así es que caballo D2 se debe jugar, y es lo que hace Van Foreest, E5. Y esto es un sacrificio de peón, pero no creo que valga la pena aceptar el regalito, pues en dado caso, si te fijas o haces los cálculos a nivel mental, la estructura de peones de la blanca sería horrible. Sigue esto con enroque, enroque, F por E5, D por E5. Acá sería posible pensar en jugar un torre por F6 para luego pasar la dama al ataque. Y una secuencia no tan extensa que demostraría la ventaja blanca existe. Pero Jordan juega torre B1 y no ha tomado la chance de jugar torre por F6. Ahora bien, ¿será esta jugada para seguir con torre B4? ¿O bien para otra cosa? Bueno, ya lo verás. Responde Giri con C5. Y bien, creo que esto es para evitar torre B4, pero no impide una linda jugada que tiene ya visualizada el conductor de blancas y que ya te la avisé, ¿verdad? Por tanto, acá un caballo E8 evitaba en efecto el bombazo que veremos en la partida. ¿Y cuál es el bombazo? Luego de C5, lo dicho, torre por F6. ¡Leñazo! Sigue esto con G por F6, dama F3. Ahora bien, caballo B3 era aún más fina porque despeja la diagonal a su alfil de C1 para que pase al ataque. Entonces, tras caballo por B3, la mencionada alfil H6 y que amenaza dama G4 y mata en G7.
Así es que habría que jugar rey H8 devolviendo la calidad y ahora dama F3 tocando en F6. Entonces tras dama C6, D5, dama D6, alfil por F8, torre por F8, torre por B3 y luego torre B2, luego torre F2 y así presionar al peón de F6 y las blancas estarían algo mejor, gracias a la iniciativa adquirida. Así que caballo B3 parecía mejor, pero dama F3 lo he jugado que igualmente tiene sentido. Sigue esto con dama C6, evitando la caída del peón de F6, lógicamente. D5, dama D6. Si te fijas, la dama negra está muy mal situada porque cumple una labor pasiva defendiendo al peón de F6 y además está bloqueando al peón pasado de las blancas en la columna D. Por Ninzowitsch en su libro Mi Sistema, entendemos y sabemos que el mejor bloqueador para un peón pasado es un caballo. ¿Por qué? Porque el caballo, a pesar de estar por delante de un peón, aún así tiene ataque adyacente, ¿verdad? Puede llegar a otras casillas, tiene alcance. Bueno, sigue la partida con caballo F1, juego de maniobra, rey H8 y ahora caballo E3 para caballo F5. Por lo tanto, las negras juegan alfil C8 para impedir la idea blanca. Sigue esto con alfil E2, torre G8, alfil E1, torre G6, alfil H4, más presión sobre el punto de F6, torre H6, dama F2, alfil D7, torre F1, tocando sobre F6 con 3 piezas. Y ahora una jugada tremenda. Rey G7, pero tremendamente mala. El problema con esta jugada es que, bueno, si bien defiende al peón de F6, la torre negra queda muy mal situada allí en H6, bastante expuesta. Y Fanfores esto lo aprovechará. Lo mejor era mejorar las piezas, por ejemplo, jugando algo como caballo B7, para llevar esta pieza de 6 en algún momento, siendo un espléndido bloqueador del peón pasado blanco en la columna D, tal como te mencioné en los conceptos esgrimidos por Ninzowitsch en su momento. Ahora, si en este momento se jugara, luego de este caballo B7, algo como alfil por F6 jaque, entonces dama por F6, dama por F6 jaque, torre por F6, torre por F6 y rey G7. Y la posición sería defendible para las negras. Sin embargo, rey G7 jugada tremendamente mala de Giri. Sigue esto con alfil E2, torre G6, a H3, con idea de jugar alfil G4. Y esto porque, bueno, digamos que el alfil de las negras tiene una potente diagonal, desde C8 hasta H3, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Anish? Bueno, juega alfil por H3, que claro, aprovecha que el peón G está clavado, pero esto solo empeora la situación negra. Entonces, acá un torre G8 seguido de rey F8 hubiera dado quizás algo más de contrajuego a las negras considerando sus torres dobladas, aunque tampoco parece suficiente para salvar la partida. El caballo y la dama coordinan muy bien en la defensa del punto de G2, ¿verdad? Pero bueno, alfil por H3 lo jugado por Giri, Fanfores, alfil H5 y ahora alfil D7. Esto es mejor que torre H6 debido a dama G3 jaque, rey F8, torre F5 evitando la caída del alfil de H5 y amenazando al alfil de H3. Y bueno, si alfil por F5, entonces caballo por F5 con doblete a dama y torre, lo cual daría ventaja decisiva a las blancas. Igual que en la partida, ¿no? Pero esta retirada parece mejor que lo que vimos en la variante ejemplo de torre H6. Esto lo menciono por si lo pensaste o cuestionaste este movimiento del alfil D7 en tu fuero interno, ¿verdad? Bueno, sigue esto con alfil por G6, F por G6, alfil por F6 jaque, rey G8, dama H4, torre F8, torre F3, torre F7, dama G5, dama F8, dama por E5, caballo B7. Las cosas solo van empeorando para Anish. Claro, el caballo se dirige a D6, pero ya es demasiado tarde. Sigue esto con dama F4, caballo D6, E5, caballo E8, D6, caballo por F6, E por F6, dama E8, caballo D5, dama E1 jaque, rey H2, dama D1, caballo E7 jaque, rey H8, torre H3. Y ante esto, Anish Giri abandona la partida ya que la amenaza es la devastadora caballo por G6 jaque, seguido de un caballo D5 tocando alfil y torre. Y si ahora alfil por H3, entonces D7,
dama por D7, dama B8 jaque y las negras deben entregar la dama y torre. Es decir, por ejemplo, dama E8, dama por E8 jaque, torre F8 y dama por F8 jaque mate. Espectacular triunfo de Fanfores, quien así comienza a ascender en la tabla de posiciones. Con esta derrota, creo que Jiri ya se aleja demasiado de sus chances de pelear por el título. Pero bueno, quién sabe. Otra de las partidas que no terminó en tablas es esta. Blancas para el niño genio de la India, Ramesh Babu Praggnanandhaa, que es uno de los grandes maestros más jóvenes en la historia en haber logrado el título de gran maestro, y negras para el estadounidense Fabiano Caruana. Inicia la partida con D4, caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3 y por transposición llegamos a un gambito de dama declinado. C6 y Caruana cambia la apertura y transpone a una defensa semi-eslava, tan característica por poner los peones centrales en forma de triángulo. La idea de esto es que, llegado el momento, las negras pueden capturar en C4 y luego seguir con B5 y alfil B7, resolviendo de ese modo el problema del alfil de C8. Sigue esto con E3, caballo BD7, dama C2, alfil D6, B3, enroque, alfil E2, B6, enroque, alfil B7, alfil B2, dama E7, A4, impidiendo toda opción de un B5 de las negras. A5, ejerciendo mayor control sobre la casilla de B4, la cual ha sido agujereada por el propio bando de las blancas al jugar A4, ¿no? Bueno, sigue esto con alfil D3, alfil B4, torre a C1. En algún momento la columna C se podría abrir, así es que ese es el sentido de esta jugada. Sigue esto con H6, dama E2, torre a D8, torre FD1, torre FE8, alfil B1, alfil D6, torre 1, alfil B4. Estamos en la jugada número 17 e increíblemente están aún todas las piezas en el tablero. Sigue esto con torre D1, torre C8, caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo D7. Ahora sería posible jugar F4 para evitar la caída del peón D5, pero Ramesh Babu juega dama C2, amenazando mate en dos jugadas. Así es que, caballo F8. Y aquí ves el sentido de haber jugado torre 8 previamente por parte de Caruana. Porque claro, la torre N8 como que no tiene sentido en una columna cerrada donde está el peón D6. Pero evidentemente ha habilitado intencionalmente la casilla de F8 para alguna situación de este tipo. Casilla de F8 la cual es para el caballo, para impedir entradas en H7. Así es que caballo F8 es menester jugarlo. Sigue esto con caballo E2. El caballo pretende llegar a D4, pero es demasiado lento esto. En lugar de lo jugado, aquí un F4 sosteniendo el peón de 5 tendría sentido. O incluso jugar la intrépida torre de 4 para torre G4, atacando directamente y sin disimulo al enroque rival. Esto es solo para valientes, solo para lanzas. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo E2, B5, Caruana ya quiere hacer volar la posición y abrir el juego para su torre. Caballo D4, bueno, el caballo en D4 no hace nada ni le pega nada. Y así el joven indio ya se va quedando peor. La partida sigue con D por C4, B por C4, B por A4, dama por A4, C5. Y en algún momento te dije, esta jugada 6, C6, B5, ¿era para abrir el juego a la torre? Bueno, en realidad lo que acabamos de ver, al no abrirse la columna para la torre, es que se abre la diagonal para el alfil de B7. ¡Qué pedazo de pieza! Sigue esto con caballo 2, torre de D8, dama C2, torre por D1 jaque, torre por D1, torre D8, torre por D8, dama por D8, caballo C3. Esto ya permite una linda secuencia, Fabiano. ¿La ves? Si gustas, pon en pausa el video y encuentra la mejor jugada para las negras. No es una jugada que arroja mate o que permite ganar pieza, pero sí quedar mejor. Caruana juega alfil por C3. Sigue Praggnanandhaa alfil por C3 y ahora alfil E4. Bonita jugada. Si ahora dama por E4, entonces dama D1 jaque seguido de dama por E1 y mate. Así es que esto continúa con dama C1, alfil por B1, dama por B1, A4. Caruana tiene ya un potente peón pasado en la columna A. Este peón, ¿será que podrá coronar? ¿O hay otra idea detrás? ¿Qué crees tú? Bueno, sigamos.
La partida prosigue con H3, evitando todo tipo de problemas en la primera fila, ¿verdad? Las negras siguen avanzando a su potente peón, juegan A3. Las blancas rey H2, dama 8, dama B3, A2, alfil A1, dama A5. Poco a poco el americano aprieta en esta posición. Sigue la partida con rey G3, G5, H4, G por H4 jaque, rey por H4, caballo G6 jaque, rey G3, H5, dama B2. Bueno, la posición blanca es en extremo pasiva, ¿no? Están ambas piezas alfil y dama muy pero que muy pendientes de que el peón A de las negras corone, ¿no? Entonces es una posición bastante indigna. Bueno, sigue esto con dama D8. Ojo, que esto amenaza dama H4 jaque y dama G4 mate. Y Pragnananda juega F4. Ya a estas alturas se le veía con total desgano jugando al indio, pues sabe que su posición es perdedora. Me refiero a lo que se visualizaba en la pantalla, en el cara a cara allí entre Caruana y Pragnananda. El joven indio ya tenía una cara entre que tristeza, molestia, y bueno, es entendible, ¿no? Sigue esto con dama H4 jaque, rey F3, dama E1, con idea de caballo H4 jaque. Sigue esto con dama por A2. Bueno, desaparece el peón pasado de las negras, pero su objetivo jamás fue coronar, sino que sacrificarse para desviar las fuerzas blancas de la defensa de su rey en el flanco opuesto. Así pues, sigue esto con caballo H4 jaque, rey E4, dama F1, ante lo cual Ramesh Babu Pragnananda abandona la partida, ya que se vienen muchas amenazas, como caballo F5 para dar mate pronto, y la dama se ha ubicado en F1 para evitar que el rey blanco escape por D3 o por F3. Así es que, por ejemplo, si aquí sigue algo como alfil C3, entonces caballo F5 amenazando mate con caballo G3. ¿Y cómo paras esto? Probablemente entregando el alfil con algo como alfil E1, pero seguiría dama por E1, rey D3 y claro, ya no hay mate, pero sí una pieza de menos para las blancas. Gran triunfo de Fabiano Caruana, quien ha puntuado ante uno de los colistas del evento, es decir, estaba obligado a ganar aquí. Pragnananda, recordemos, tiene apenas 16 años, creo, y tiene un elo sobre los 2600, cosa que cualquier gran maestro en el mundo quisiera tener, ¿no? Así es que a no ningunear a Pragnananda, porque el estar perdiendo contra estos colosos no le quita lo genio. A ver quién viene acá y me dice que es gran maestro a los 12 o 13 años. Bueno, acompáñame a ver entonces la tabla de posiciones disputadas todas las partidas de esta ronda. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24 tenemos acá los resultados y tabla de posiciones. Luego de haberse disputado la ronda número 11. Fanfores derrotando a Jiri, Mamediarov tablas con Kariakin, Grandelius tablas con Esipenko, Pragnananda perdiendo con Caruana, Duda tablas con Changlan, Rapport ganándole a Dubov por esta incomparecencia, ¿verdad? Porque Dubov ya ha sido quitado del torneo. Y bueno, Carlsen tablas con Vidit. Tabla de posiciones, Carlsen único líder con 7,5, pero le sigue a medio punto Rapport. Está ahí muy cerca el húngaro. Pero recordemos que Carlsen tiene en la última ronda un punto seguro al no estar Dubov, así es que es muy difícil que se le quite del liderato y del título. A Carlsen es muy pero que muy difícil. No imposible, pero sí muy difícil. Luego siguen Jiri y Mamediarov, 6,5 allí en el tercer lugar. Y posteriormente Esipenko, Caruana, Vidit y Kariakin con 6. Y en la parte baja de la tabla, Fanfores 5,5 elevó un poco ahí su posición luego de haber ganado a Jiri. Duda ahí en la 10ª plaza. Luego Changlan con 4,5. Grandelius se ha ido quitando de los últimos lugares. Bueno, gracias a que Dubov no ha seguido jugando, ¿verdad? Pragnananda y Dubov ahí hay un triple empate en el último lugar. Déjame decirte que mañana se viene Caruana Carlsen. Así es que una forma de aspirar al título por parte de Rapport es que Caruana le derrota a Carlsen y él pueda derrotar con negras a Esipenko. Para la ronda número 13, Rapport jugársela toda ante Jiri, pero bueno, está muy pero que muy difícil. Espero hayas disfrutado de este resumen y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Me despido enviándote un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.